Qué alegría, qué bendición estar nuevamente aquí reunidos a través de este medio y desde la distancia para compartir el Evangelio, su meditación y también escuchar la primera lectura y el salmo. Vamos a disponernos en la presencia de Dios para que seas tú, Dios mío, Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos y todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, con tu luz. Ven, Espíritu Santo, con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aleja de nosotros toda clase de confusión. Aparta de nosotros, Espíritu Santo, toda tiniebla de error. Y no permita, Dios mío, que nos desviemos por el camino que no es. Ven, Espíritu Santo, con tu luz. Ven, Espíritu Santo, con tu bondad, con tu misericordia. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento y ayúdanos con tu luz, con tu poder, con tu gracia y con tu sabiduría, Dios mío. Ayúdanos a comprender tu santa palabra. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hermanos, mis queridos hijos, qué alegría poder compartir nuevamente el texto sagrado que Dios nos permite escuchar, nos permite meditar y reflexionar. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Hermanos, ustedes en otro tiempo estaban también alejados y eran enemigos por sus pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcan cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio que han escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Dios es mi auxilio. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al versículo 5. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondió Jesús y les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y Jesús le decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo, por el misterio pascual de Jesucristo, avive en nosotros el deseo de mantenernos en el camino de la reconciliación y de la santidad en el que hemos sido colocados. Que demos testimonio de que es posible y justo vivir en la santidad y en tu servicio. Amén. Mis queridos hijos, mis queridos hermanos, hoy el apóstol Pablo, cuando se dirige a la comunidad de Colosa, el apóstol Pablo coloca un antes y un después. Y por eso San Pablo dice en este versículo 21 del capítulo 1, hermanos, ustedes en otro tiempo, es decir, antes, estaban también alejados
y eran enemigos por sus pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, es decir, en el presente, y por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcan cimentados y estables en la fe. Miren lo que hace Pablo. Pablo hace un análisis de la realidad. Pablo invita a la comunidad de los colosenses para que se analicen ellos mismos, para que no olviden lo que antes era, para que no se queden allá anclados en lo que eran en el pasado. El pasado, mis hijos, es importante. Del pasado aprendemos, del pasado salimos en el nombre de Dios victoriosos. El pasado es importante, de él aprendemos. Pero Pablo también dice, ustedes antes eran enemigos por sus pensamientos y por sus acciones. Pero ahora, y ese ahora hay que colocarlo en el tiempo de Dios, en el kairos, es decir, en el tiempo en que Dios obra en nosotros, pero también en el tiempo en que nosotros nos dejamos tocar por la gracia de Dios. Es el tiempo de Dios y es nuestro tiempo de gracia, de esa unión tan hermosa entre Dios nuestro Padre y nosotros que somos sus hijos. El apóstol es tan papá. Cuando se dirige a la comunidad, los exhorta, los anima, le dice, ustedes estaban equivocados, ustedes estaban alejados, no estaban en el camino correcto, mas ahora, gracias a Jesucristo el Señor, ustedes han sido reconciliados con Dios, con la creación y con ustedes mismos. El Evangelio que nos regala hoy Dios a través de la liturgia de la palabra en este capítulo 6 de San Lucas, versículo 1 y versículo siguiente, nos narra que Jesús iba caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas. Imaginemos ese momento. Pensemos, utilicemos nuestra imaginación y contemplemos a Jesús tranquilo, sereno, contento. Va caminando con sus discípulos, va de un punto y se dirige a otro. Va tranquilo, va en medio del campo, en medio de un sembrado, pero lastimosamente hay personas que dañan el momento. Aparecen los fariseos también iban con ellos, pero aparecen, es decir, intervienen para dañar el momento tan bonito que están viviendo ellos. No podemos nosotros ser como los fariseos, porque muchas veces somos fariseos. El momento agradable, el momento de compartir, el momento en que las personas están contentas, nuestras familias están contentas, nuestros familiares, nuestros amigos, los vecinos, y no falta el fariseo que llevamos dentro, que muchas veces sale a flote para dañar el momento, para dañar la ocasión. Llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? ¿Por qué hacen en día sábado lo que no está permitido? ¿Y qué era lo que no estaba permitido por Dios? Que arrancaran unas espigas porque tenían hambre. Ganas de molestar tenían los fariseos, como siempre. Por eso digo, muchas veces nosotros sacamos a flote ese fariseo. Llevamos un fariseo dentro. Nos apegamos a la ley. Y resulta que hay que vivir el momento. Y el momento es ahora. El momento no es el pasado. El momento no es el mañana. El momento es el ahora, el aquí, donde estamos nosotros. Por eso, cuán importante es tener presente que la felicidad es una decisión, y esa decisión es el ahora. El pasado quedó atrás. En el pasado vivimos cosas seguramente muy bonitas, cosas especiales, momentos hermosos, con personas muy agradables que nos edificaron. Pero el momento es el hoy, el ahora, el kairos de Dios, el tiempo de Dios en nuestra vida y nuestra vida en Dios. Hay una reciprocidad grande. Pero Jesús no se queda callado.
Jesús le responde a los fariseos: ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre. Y eso fue algo histórico. Cuando David iba huyendo del rey Saúl, porque Saúl lo quería asesinar, pues David huyendo, iba caminando y, claro, sentía hambre como cualquiera de nosotros. Y David entró y comió pan de la proposición, que era un pan sagrado. Era un pan que solamente comían los sacerdotes, que comían aquellos consagrados que ofrecían los sacrificios en nombre del pueblo y en nombre propio ofrecían sacrificios a Dios. Pero David entró y comió del pan de la proposición. Es más, el texto dice en el Antiguo Testamento que el mismo sacerdote le dio a David y le dio a los que iban con David. Y Jesús extrae ese texto bíblico y le dice a los fariseos: entró en la casa de Dios David y tomó los panes, comió él y dio a los que estaban con él. Y termina diciendo él en el Evangelio: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre es una expresión que vamos a encontrar en el libro de Daniel y en otros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Esa expresión, Hijo del Hombre, es una expresión mesiánica. Hace referencia al Mesías esperado. Que nosotros también, como San Pablo, reconozcamos que de una antigua vida debemos pasar a una nueva vida en Cristo Jesús. De ser una persona perezosa para trabajar, para orar, que seamos personas diligentes para el servicio, para el trabajo y sobre todo para el encuentro con Dios. Que del hombre viejo, donde se podía ver, notar, percibir, infortunadamente, de ese hombre viejo que se podía percibir arrogancia, prepotencia e imposición, que ahora veamos el hombre nuevo, la mujer nueva, humilde, servicial, que se deja orientar. Que pasemos del hombre viejo al hombre nuevo, gracias al amor de Dios que se nos ha manifestado en la persona de Jesús de Nazaret, Dios que se ha hecho carne con nosotros. Que vivamos cada momento, que no seamos piedra de tropiezo para nadie, que no seamos personas que dañemos el momento feliz, el momento agradable, que nosotros seamos personas que transmitamos paz en el hogar, paz en la familia, alegría en ese hogar, que no seamos padres ni hijos amargados, que dañemos la cercanía, que dañemos el momento tan bonito de estar en un hogar o de estar en familia o de compartir un asado o de salir a caminar. Que seamos personas que en vez de dividir y apartar y crear un momento de pesimismo, seamos personas que fomentan la alegría, la paz, el respeto, la concordia. Que Dios me los siga bendiciendo, que el Espíritu Santo me los ilumine. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y sobre tu familia. Amén. Un abrazo para todos.